Yo creo que ahí hay dos pasos, dos pedazos, ¿sí? Un pedazo es, digamos, en la generación eléctrica, la generación de energía eléctrica, donde pues ahí sabemos que nuestra matriz de generación eléctrica pues tiene un porcentaje alto de hídrica, ¿sí? Eso es, digamos, que algo que es bastante atípico en el mundo, ¿sí? En el mundo, digamos, a nivel global, en promedio, el mayor porcentaje de energía eléctrica se produce a partir de fuentes fósiles. Obviamente esto tiene un efecto importante en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? En Colombia, digamos que nosotros tenemos un componente alto de fuentes hídricas. Esto es ventajoso en cuanto a que pues obviamente es una energía que no produce gases de efecto invernadero parcialmente, digamos, todo tiene sus aristas. Obviamente tenemos un porcentaje pequeño de generación térmica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el cambio climático? Obviamente el cambio climático afecta a nuestro recurso hídrico. ¿Cómo? Pues por ejemplo, ahorita estamos viviendo el fenómeno de Niña, donde aunque son fenómenos naturales que ocurren a lo largo de los años, lo que el cambio climático causa es que estos fenómenos se vuelvan cada vez más dramáticos e impredecibles. Pero también relacionado con las viviendas, pues obviamente que los climas más dramáticos pues causan mayor temperatura a veces o mayores fríos, ¿sí? Entonces obviamente esto impacta el confort y la situación de las casas, de los edificios, porque vamos a necesitar mayor cantidad de energía, ya sea para enfriar o para calentar la casa. Entonces obviamente eso es una complicación ahí desde el lado del consumo. Digamos que es bien interesante porque es que todo es circular, ¿no? Porque de alguna manera la producción, la generación de energía es la que ha generado los efectos de aumento del contenido de gases de efecto invernadero y eso está generando un cambio climático que además nos lleva, en algunos ejemplos como este, a un mayor consumo energético, ¿sí? Entonces como un círculo vicioso. Ahora, desde las comunidades, desde lo local, desde uno mismo, yo siempre pienso que uno tiene que trabajar en dos aspectos. Uno es la generación y otro es el consumo. Desde el punto de vista de la generación, yo creo que hay unas cosas interesantes y es que las nuevas tecnologías de generación de energía, particularmente a partir de fuentes renovables no convencionales, particularmente la solar y eólica, esto es lo que ha dado la oportunidad es que las comunidades, los individuos, las organizaciones puedan generar su propia energía. Ahí hay varias cosas, ¿no es cierto? Pues uno, pues es todo el manejo que creo que ustedes los arquitectos llaman bioclimático, ¿no es cierto? De aprovecharme de reservorios a temperaturas diferentes para poder hacer una circulación y poder mejorar los ambientes utilizando la mínima o ninguna energía, ¿no es cierto? Ahora, cuando eso ya no es suficiente, necesito acondicionar aire, solamente que hoy, digamos que queremos calentar algo, ¿sí? Entonces, las tecnologías más tradicionales, por ejemplo la que mencionabas acá, es pues obviamente hacer combustión de algún gas o algo para calentar un fluido, de pronto agua, que después yo recircule o utilice para entregarle energía al ambiente. Algo que está pues digamos que muy en boga y que tecnológicamente es muy interesante son las bombas de calor. Es muy diferente porque digamos, cualquier sistema tradicional, la máxima cantidad de energía que yo le puedo entregar al fluido que estoy calentando es la energía que consumí, ¿no es cierto? Una bomba de calor, en cambio, él extrae energía al ambiente y esa energía se le entrega también al fluido. O sea, estamos sacando energía gratis. Yo le entrego más energía a mi edificio, a mi fluido, que la que me consumió. Entonces es una tecnología que en términos de eficiencia energética es supremamente interesante y digamos que es en la dirección que están moviendo muchas de estas alternativas. Que la electrificación tiene una cosa muy interesante. Mientras que yo tengo un sistema que es eléctrico, se dice que ese sistema es agnóstico a la fuente de energía, porque la energía puede venir de quemar gas propano, de quemar carbón, o puede venir de fuentes renovables, hídrica, solar, eólico. Entonces eso nos abre un panorama mucho más interesante. Entonces cuando hablamos de transición energética, en parte estamos hablando de electrificación, es uno de los elementos, de uno de los ingredientes fundamentales. Entonces ahora cuando tenemos la oportunidad de generar energía de manera distribuida en nuestros techos, en nuestras casas, en nuestras fincas, entonces yo ahora me vuelvo un personaje que nosotros llamamos prosumidor, que quiere decir que yo produzco energía a veces y a veces consumo energía. Cuando produzco más de energía de la que estoy consumiendo, yo lo que puedo hacer es vender esa energía. Entonces ahora ya no soy consumidor, sino ahora soy un productor y un comercializador de energía. El piso radiante lo único es que tiene que recircular agua que ya calenté. Entonces ahí lo único que cambiaría es la forma de calentar el agua. Y es que obviamente que nosotros hemos hablado de energía solar fotovoltaica, que es la energía más tradicional que uno ve en los paneles solares y eso que es una forma de generación de energía que convierte la energía del sol
en energía eléctrica de manera directa. Pero uno también puede aprovechar la energía del sol mediante térmicamente, donde lo que yo hago es calentar agua. Entonces es otra forma de aprovechar la energía. Se habla mucho de energía solar fotovoltaica, pero podríamos estar hablando de acumulación térmica, que sería otra forma de aprovechar. Sí, que al final del día es lo mismo que estamos hablando, que es poder capturar la energía, en este caso calentando agua, que es una forma muy válida de energía y muy útil. Es que lo que pasa del confort térmico en viviendas, en edificaciones, pues implica pues, que yo quiero mantener las condiciones dentro de la casa a cierto rango de temperaturas, humedad, etcétera, que sean compatibles con el confort humano. En climas más dramáticos, cuando hay mucho frío o mucho calor, la pelea es cómo aíslo mi casa o cómo separo la casa del ambiente que tiene las condiciones más complicadas. Lo que estoy tratando de hacer, de aislar la casa para limitar, porque pues, eliminarlo es completamente imposible, pero para limitar la cantidad de energía que estoy perdiendo hacia el ambiente. Acuérdense que esa es la clave de todo. La energía siempre quiere ir de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura.